Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Jonathan Ruiz, él es director general de Proyectos Especiales del Financiero. Gracias, mi querido Jonathan, qué gusto tenerte por acá. Buenas noches, y también me acompaña Gonzalo Monroy, el director general de consultoría GMEC. Gracias, de verdad, Gonzalo, por estar por acá. He estado muy pendiente de sus tuitazos en las últimas horas. Yo creo que desde el domingo, me parece que ahí a través de redes sociales lo puso muy bien el maestro Quintana, que puso, me da un poco de pena cambiar un poco el viraje informativo, los ojos de la información donde tendrían que estar, dice, por supuesto, en la marcha. Pero lo que pasó en el tema del petróleo es algo que tendríamos que voltear a ver todos. Jonathan, con peras y manzanas, para nuestros televidentes, ¿qué pasó en estos últimos 2 días? En los últimos 2 días, que es realmente lo que estamos viendo en este momento, fue una reacción inesperada de los árabes. Se enojaron con los rusos porque no hubo un acuerdo para aumentar, digamos, el precio, cortando la producción. Como no llegaron a un acuerdo, los árabes respondieron poniendo en barata su crudo, y luego de poner en barata su crudo, corrieron rumores de que aumentarían una producción. Entonces, lo que tendríamos, pues, es una sobreoferta adicional a la que ya se veía venir con el tema del coronavirus, que cerró plantas por todos lados, cerró fábricas en China, en Italia ya vemos lo que provocó. Entonces la gente no sale a trabajar, la gente deja de consumir gasolina, las plantas dejan de consumir derivados del crudo. Eso ya se veía venir y por eso es que los árabes estaban preocupados por ver la manera de subir el precio. Se les rajan los rusos, o a manera de, digamos, para ponerlo en una manera muy suave de explicarlo. Y en esta circunstancia, bueno, pues, ofrecen más crudo, más barato y tiran el precio pegándole a todo. En esta pieza de dominó, ¿cómo le pega esto que nos acaba de contar Gonzalo a México directamente? Nos pega por todos lados. Nos pega en la parte de Pemex y finanzas públicas. Voy a empezar con la parte de finanzas públicas. El primero es que había una debilidad estructural. Veníamos justamente de un estancamiento profundo o una recesión muy baja de menos 0.1% del año anterior. Ergo, los ingresos fiscales, IVA y ISR, estaban en menos 2.3% y muy débiles en enero y febrero. Hoy viene justamente la parte de los ingresos de petróleo, que a este precio van a ser una fracción de lo que se estaba presupuestando. Sí tenemos coberturas petroleras y creo que eso es muy importante decírselo a la gente, pero solamente cubre el 14% de la producción. Estamos muy lejos de todo eso. Y no se pagan a la semana siguiente, se va a pagar hasta octubre, noviembre. Hay un diferencial de marzo hasta octubre, 6 meses, qué panorama, donde el dinero no va a alcanzar. Es ahí donde se abren unos espacios complicados para la hacienda pública. Un elemento, ahorita lo platicábamos, un elemento bueno para la gente es que a menos de que la Secretaría de Hacienda le meta mano negra al IEPS, lo más probable es que los precios de la gasolina van a bajar en las siguientes 2 semanas, muy probablemente. Porque el precio internacional está referenciado en Estados Unidos. Es el precio al bajar el crudo, baja el precio de referencia de nuestro combustible y bajan en México. Pero eso no significan buenas noticias. No, porque estamos así que beneficiando a los consumidores. La hacienda pública está recaudando todo lo que dice la ley de ingresos, pero no les va a alcanzar suficiente, al menos no para cubrir este hueco. Hay un elemento también fundamental, que el brinco no es tan notorio porque en que se incrementó el dólar. El dólar todavía la semana pasada lo teníamos en 18.98 y ahí en las primeras horas de hoy y de ayer ya andamos en 21.50. Eso también va a ser una parte donde lo va a terminar neteando. Preocupante es la parte de Pemex. Pemex que había anunciado pérdidas considerables de más de 34,000 millones de dólares. Y eso lo hizo justamente una parte por los pasivos laborales, una parte por la parte de la caída de la producción, 8% con respecto al año pasado, de 2018 contra 19, y que tenemos que los 20 campos prioritarios sobre los cuales descansaba esta gran apuesta del presidente López Obrador para rescatar la producción, ninguno es rentable al precio de menos de $25. No es rentable. No es rentable. Así es sencillo. No es rentable. Y poniendo en uno, ya era apocalíptico decir $25. Demasiado. Sí, de hecho es lo que ocurrió hoy, creo que no lo hemos enfatizado lo suficiente. O sea, el precio de la mezcla mexicana de exportación cayó 31% hoy. En un solo día. No recuerdo cuándo fue la última vez que ocurrió. 1991, la primera guerra del Golfo. Estamos hablando de ese nivel. Tú todavía no nacías. Increíble. Lo que ayer, por ejemplo, decía justamente Enrique Quintana, es exactamente eso. Lo que literalmente pasaron las primeras horas de la madrugada de hoy, parte de la noche de ayer, estábamos viendo cómo la historia se estaba viendo frente a nuestros ojos. Este es un escenario que nunca se había visto.
Lo que sucede en este momento es un impacto que si se mantienen los niveles actuales de precio del petróleo, es un impacto directo a Pemex. Pemex es solo la primera ficha del dominó. Sobre Pemex descansa buena parte de la confianza de los inversionistas en México y como sabemos, tiene la espada de Damocles colgando sobre la cabeza y si los analistas de las calificadoras perciben que hay un riesgo mayor a raíz de la caída de este precio, de que Pemex sostenga las pérdidas que para colmo se acentuaron el año pasado, estamos en un escenario en el cual no queríamos estar, de una Pemex más débil. En ese escenario, entonces sí, la factibilidad de una baja en la calificación crediticia de Pemex se hace más próxima, ¿no? Gonzalo, perdón, pero esta fotografía está casi 90%, como si fuera Polaroid, se está prácticamente haciendo mucho más nítida, al menos, Yo te lo pondré un paso más para adelante. Yo creo de que ya prácticamente ya está descontado por gran parte de los mercados que Pemex va a caer. La pregunta es si México va a lograr sostenerse o no. Si es tanta la pérdida, y lo vamos a poner de la forma más sencilla posible, finanzas públicas. Venimos de un estancamiento económico. El primer trimestre se va a combinar la parte de las marchas que vimos ayer, estamos viendo el efecto del coronavirus, estamos viendo a nivel global una desaceleración acentuada por el coronavirus, todo lo que está pasando en Brexit, la India, las guerras comerciales del presidente Trump con quien se deje, y te das cuenta que no hay un apetito de inversión. Si vemos, por ejemplo, un indicador clave, el precio del oro, que es el sentido seguro para no meterse en inversiones riesgosas, se disparó prácticamente las últimas 48 horas. Está disparado. Pero curiosamente hoy cayó. Exactamente, ya que se empieza a normalizar un poco después de la sorpresa. Exactamente. Sí. Y a ver, en este panorama, con lo que sabemos esta noche, con lo que sabemos en los últimos minutos, ¿cómo tendría que responder el Estado mexicano ante esta emergencia mundial? Solo se me ocurre en este momento una idea subjetiva, tristemente, ¿no? Porque hasta el mes pasado hablábamos de una idea objetiva. Esa idea objetiva consistía en presentar un plan de inversiones para la iniciativa privada en materia energética. Sí. ¿Sí? Se esperó para el 14, el 15 de febrero, no llegó. Todavía había relativamente buenos precios petroleros, ¿no? Pero no llegó, ¿no? En este momento, aún incluso la presentación de un plan agresivo de atracción de inversión privada al sector energético distaría de tener la atracción que pudo haber tenido el mes pasado. Claro. ¿Por qué? Pues porque hoy está barato el crudo y como en cualquier negocio la gente se quiere meter cuando los precios son altos para obtener un margen alto. Cuando los precios están bajos, como están en este momento, pues realmente es poco atractiva la oportunidad de una inversión, así se diera, así ya regresaran las rondas petroleras, que lo platicábamos hace un momento. Exacto. En lo tangible, que es de los comentarios que más nos llegan en este momento, ¿qué significaría esto? Ya nos explicaste lo de las gasolinas, pero por ejemplo con estos proyectos ambiciosos y tan vendidos como Dos Bocas, por ejemplo, la refinería. Yo creo que aquí, fíjate, yo lo pondría en términos de que este es el momento, la ventana de oportunidad para que el gobierno replantee todo este tipo de proyectos. Proyectos que son muy cuestionados en la parte de rentabilidad económica. El Tren Maya no es rentable, la refinería de Dos Bocas tampoco, mucho menos a estos precios. Es una ventana. Exactamente, es una ventana para que dé sobre todo certidumbre de qué es lo que se va a hacer. El silencio que vimos hoy en la mañana de no ver al secretario Herrera, de tampoco ver a la secretaria Nale o al director de Pemex y el presidente dedicándole apenas unos cuantos segundos a esta catástrofe, no abona. Vamos, en el punto más optimista te diría, fueron prudentes y están decidiendo, pero el siguiente mensaje que tienen que dar, quizás este es el momento de que si no se van a cancelar esos proyectos, al menos suspenderlos. Este es el peor momento para entrarle. Esos dineros, y te voy a dar un ejemplo, Dos Bocas este año tiene presupuestado 2.500 millones de dólares, aproximadamente 50,000 millones de pesos. Eso lo podemos meter en áreas prioritarias como educación, seguridad con la crisis que estamos viviendo al día de hoy y soportar, mantener cierta estabilidad, porque de otra forma eso se puede descomponer de una manera bastante rápida y demasiado acelerada. Permanece el proyecto. Permanece porque es una promesa de campaña, es una promesa política y sabemos que estamos, pues, digamos, cerca ya de que empiecen a negociarse los nuevos puestos políticos hacia el 2021 y a mi juicio luce poco factible que el presidente deseche proyectos emblemáticos de su administración. Sería un poco menos pesimista que Gonzalo en el sentido de que México tendría pocas defensas. Tenemos que recordar que al final
el trabajo que se ha hecho en las últimas décadas particularmente de mantener finanzas públicas sanas, de mantener reservas internacionales, digamos, en una buena posición, de mantener un crédito con el FMI, nos daría ciertas defensas que no tuvimos en el pasado y que nos llevaron a una catástrofe económica. No obstante, la falta de perspectiva sí es grave. La falta de un camino, una perspectiva hacia dónde puede invertir el capital, creo que sí es, digamos, por lo menos preocupante. Y la idea de que Pemex nos va a resolver el problema, pudo haberlo hecho en algún tiempo, a decir verdad, y en defensa, haciéndole al abogado del diablo, la verdad es que esto no se creó en un año o en dos. Es un arrastre que tenemos y que se acentuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando dejó de invertir en exploración y producción y que se acentuó la dinámica pues, negativa de Pemex. Ahora tenemos el resultado, pero hay que tomar decisiones pragmáticas si queremos salvar las finanzas públicas. ¿Con qué cerramos, Gonzalo? Cerramos justamente eso, ese es el espacio que se tiene que tomar para replantear todo este tipo de proyectos. Lo dice muy bien Jonathan, la perspectiva no es buena. Tenemos que encontrar una fórmula donde podamos crecer y tener una parte un poco más sostenible, más resiliente. Un ejemplo de por qué documento esa parte del pesimismo, justamente el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, el que nos llevó 19 años meterle 13,000 millones de dólares. El año pasado, que teníamos mejores precios, nos comimos la mitad. Hoy estamos más expuestos. Sí. Tenemos ese puente literalmente de 6 meses hasta que llegue el precio de la cobertura. La segunda y la última mitad del año, el último trimestre, posiblemente sea muy bueno, sea bastante bueno. Pero ¿cómo vamos a llegar cojeando hasta allá? Esa es la pregunta que hay que resolver de ya. Híjole, pues gracias de verdad por la cátedra y por la explicación de verdad tan clara, de verdad. Jonathan Ruiz, por supuesto, director general de Proyectos Especiales del Financiero. Gracias, Jonathan. Nos vemos pronto por allá en Mérida, ¿verdad? Bienvenido. Ahí nos veremos, mi querido Jonathan. Y por supuesto, Gonzalo Monroy, director general de Consultoría GMEC. Gracias por la claridad. A ver. De verdad, Gonzalo, te agradezco.